Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo la están pasando en esta época difícil de cuarentena? Ya estamos más de un mes encerrados en esta cuarentena, pero con ánimos para poder comprender y poder estudiar un momentito la palabra de Dios. Queremos estar aquí conectados y vamos a meditar un momentito en la palabra de Dios. ¿Qué les parece, mis amigos? Vamos a buscar en nuestras Biblias en el libro de Miqueas. En el libro de Miqueas, el capítulo 7 y el versículo 2. Es un texto un poquito duro de parte de Miqueas porque en la época de Miqueas hubieron situaciones muy difíciles. Y vamos a leer lo que dice el versículo 2. Miqueas 7:2 dice: Faltó el misericordioso de la tierra y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Este texto, el día de ayer, en el estudio que tuve en la madrugada, el Señor me permitió meditar sobre este texto. Y quiero contarles una anécdota de un episodio de la vida de mi hijo Josué cuando él era niño. Él frecuentaba pasar vacaciones en la ciudad de Guayaquil y visitaba a sus tíos, a su tía Rocío, a su tío Ricardo. Ricardo, él es apicultor y recuerdo que en ese tiempo en su casa él guardaba recipientes muy grandes de miel de abeja y estos recipientes eran lo que él iba cosechando a través del año. Y en alguna ocasión cuando Josué y Danielita visitaron a los tíos, nosotros tuvimos que dejarles una temporada ahí con ellos, unos días. Y Josué había visto una de estas canecas, estos recipientes grandes de miel de abeja. Y ese recipiente tenía en la parte de abajo una llave y esa llave él tuvo la curiosidad de abrirla y ver qué era lo que estaba ahí adentro y comenzó a ver cómo salía la miel de abeja, ¿no? Y cómo salía ese líquido dorado y delicioso y él comenzó a probar, pero después se asustó y fue a llamar a los tíos y hasta regresar la miel de abeja había estado regada por todo el piso. Y de esa forma ellos rápidamente habían cerrado la llave y recordamos nosotros la anécdota. Obviamente tuvimos que de alguna forma arreglar el asunto, pero la meditación de esta mañana es en tiempos de crisis, eh, ¿qué es lo que sale de nosotros? Y hay una frase que leí en esta mañana y decía que en tiempo de crisis sale lo mejor de nosotros, pero también sale lo peor de nosotros. Yo les pregunto a mis amigos y hermanos, ¿qué es lo que está saliendo en su vida? Porque cuando usted abre la llave de agua, va a salir agua. Y si usted se va a una máquina expendedora de sodas, recuerdo cuando era niño había la soda transparente, usted aplastaba y salía esa soda. Y cuando usted aplastaba la negra, salía la negra. De su vida y de nuestra vida, ¿qué es lo que está saliendo hoy cuando se abre la llave de agua? Cuando se abre la llave de nuestra vida. Y, y en el contexto del juicio que estamos viviendo, porque estamos viviendo en un juicio desde hace algún tiempo atrás, el Señor está teniendo en cuenta cada uno de los actos de nuestra vida. Y de nuestra vida puede salir, como Jesús decía, ¿no? Aguas de vida que brotan para vida eterna. O pueden salir aguas amargas. Y estas aguas amargas inundar todo lo que está a nuestro alrededor. Algunas veces pensamos que estamos bien en nuestra vida, pero cuando nuestra vida es probada, podemos ver qué es lo que hay adentro, qué es lo que nosotros tenemos adentro y qué es lo que hay dentro de nuestra vida que podamos compartirla con otros. Y puede ser con actos pequeñitos, con cosas muy pequeñas de nuestra vida que se puede probar nuestro carácter. Hay dos anécdotas con respecto a la Biblia
que quisiera compartir con ustedes esta mañana. Cuando hay tiempos de crisis, se sabe qué es lo que hay en nuestro corazón. Y si salen cosas buenas para vida eterna o si salen cosas negativas para muerte. Y, y podemos ver algunas de las cosas que pueden estar saliendo en estos días. Quiero recordarles de la historia de Jesús cuando Él estuvo a punto de morir. Y en los días antes de su muerte, muchos de sus discípulos dijeron: Señor, no te preocupes, nosotros estaremos contigo para apoyarte y para estar contigo, Señor, en los momentos buenos y en los momentos difíciles. Y Pedro inclusive jactanciosamente dijo: Señor, yo, yo voy a defenderte siempre. Y yo voy a estar contigo y al lugar donde tú vayas, yo iré. Pero tan equivocado que estuvo Pedro. Después, cuando Jesús fue apresado, todos sus discípulos, que eran considerados sus amigos, le abandonaron y le dejaron. Y dejaron a Jesús. Cada uno huyó por su lado como ovejas, sin el dueño, sin el pastor. Y abandonaron al Señor, a su mejor amigo, al que había dado la vida por ellos. Yo pregunto, hermanos, en situaciones difíciles, ¿qué está saliendo de nuestra vida? Ahí es cuando se conoce verdaderamente en qué condiciones está nuestro carácter. Y yo veo que en nuestros días pueden salir cosas extraordinarias y hermosísimas y bellas, como son el poder compartir con los demás, la misericordia por el más necesitado, esa ayuda desinteresada, sin esperar nada a cambio de aquellas personas más vulnerables y más necesitadas. Pero también puede salir los rasgos más tristes de nuestra vida, como es el egoísmo. Y uno de los cánceres que están ahora destruyendo la humanidad es el egoísmo, un espíritu egoísta, el querer solamente para mí, el no querer compartir con los demás, el no poder entregar alguna ayuda que yo puedo hacer. Y no estoy hablando solamente de cosas económicas, sino también del apoyo que podemos tener. Hay personas que están muy necesitadas y que tal vez una pequeña ayuda puede ser lo necesario para levantar el ánimo en estas personas. Hay extranjeros que viven junto a nosotros que están necesitando tal vez de nuestra ayuda desinteresada, mis queridos amigos y hermanos. Recuerdo otro episodio de la Biblia que se encuentra en el libro de Génesis, cuando Lot estuvo en la ciudad de Sodoma y Gomorra un día antes o en la noche víspera a ser destruida. Y cuenta la historia, como lo hemos venido analizando también en otros capítulos, que Lot estaba sentado a la puerta de la ciudad viendo todas las cosas que estaban pasando. Una ciudad que se había olvidado, que era desobediente, una ciudad que se había olvidado de Dios, una ciudad en donde el egoísmo primaba, la gente se destruía a sí mismo, los valores morales habían caído por el piso, y en la vida de Lot, él, a pesar de estar rodeado de tantas influencias negativas, tuvo una prueba de su vida en esa noche. Y si esa prueba no la hubiera pasado, Lot y su familia hubieran sido destruidas. Un pequeño acto de compasión movió la vida de toda una familia. Imagínense, por la ciudad entraban, ustedes conocen la historia, entraban dos forasteros, dos caminantes. Sin saber quiénes eran, Lot los ayudó desinteresadamente, brindándoles hospedaje porque sabían que en esa ciudad su vida corría peligro. Lo que no sabía Lot era que estaba dando hospedaje a ángeles. Ese pequeño detalle de compasión por los más necesitados hizo que su vida sea protegida. Mis queridos amigos, pueden ser que en este momento haya ángeles disfrazados de seres humanos y vengan a probarnos para ver si nosotros podemos compartir con ellos
o lo poco que tenemos, nosotros mostremos rasgos de egoísmo. Las mayores bendiciones de Dios son cuando nosotros compartimos con otros que están necesitados. No solamente pensar en mí y cómo voy a ser yo y cómo vamos nosotros a salir adelante de esta crisis, sino cómo nuestra comunidad, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos vamos a salir juntos de esta crisis. Días muy tristes se nos esperan, días muy tristes. Tal vez Dios en su infinita misericordia y en su bondad y en su gracia está permitiendo que la aflicción llegue a nuestra vida para que nosotros nos demos cuenta lo egoístas que somos y la gran necesidad de una transformación en nuestro carácter. Necesitamos hacer un cambio. Quiero terminarles la meditación de este día buscando en nuestras Biblias. Vamos al libro de Jueces. Vamos al capítulo 6, en el capítulo 6 de Jueces. Después del libro de Josué, encontramos el libro de Jueces. Y es una historia muy interesante la de Jueces. Sabemos nosotros que el pueblo de Israel, después de que entró a la tierra prometida, después de que entró a esa tierra prometida, él ellos tenían una misión y la misión era conquistar la tierra, sacar a sus enemigos, a los cananeos y a la gente que vivía ahí, sacarlos y ellos tomar la tierra. Pero el pueblo de Israel recibió su heredad, cada uno se dividió su herencia, su parcela, su territorio, y las tribus después ociosamente dejaron de seguir conquistando el terreno y dejaron que algunos de sus enemigos vivieran en el territorio. Ellos les cobraban un impuesto, pero ese impuesto era para poder sacar dinero. Sin embargo, Dios les había dicho que no hagan de esa forma. En Éxodo 23 dice que Dios no les había permitido que hagan alianza con sus enemigos o con gente que no aceptaba a Dios. Y ese rasgo de desobediencia después de un tiempo llegó frutos. Y estos enemigos se hicieron fuertes y terminaron conquistándoles nuevamente. Y eso es el trasfondo del libro de Jueces. Y en el libro de Jueces encontramos nosotros a un personaje que está escondido en medio de cuevas y está escondiendo su granero, su cosecha, porque tiene miedo de que sus enemigos, en este caso los madianitas vengan y les capturen y les quiten lo que ellos tenían. Así es que dice en el versículo 1, y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y los entregó en manos de los de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas, y aun los hijos de los orientales subían contra ellos, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas, que no, que no había número en ellos ni en sus camellos, y así venían a la tierra para devastarla. E Israel era en gran manera empobrecido por los madianitas, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió un varón profeta a los hijos de Israel, el cual les dijo, así dice Jehová de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Yo os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, mas no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo del alcornoque que estaba en Ofra, el cual era de Joás, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas.
Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová es contigo, varón esforzado. Y Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, si Jehová es con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están las maravillas de nuestros padres que nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Y mirándole Jehová les dijo: Ve con esta fortaleza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Y Jehová le dijo: Ciertamente yo seré contigo, y herirás a los madianitas como a un solo hombre. Mis queridos amigos, esta es la historia de Gedeón. Todos conocemos lo que sucedió con la vida de Gedeón. Gedeón, un muchacho joven, un muchacho de una familia pobre del pueblo de Israel, fue tomado en cuenta por Jehová para hacer una gran obra. Asimismo, por la desobediencia del pueblo de Israel, el pecado separó al pueblo de Israel de Dios y ellos entraron en desgracia. Pero Dios nunca se olvida de su pueblo. Dios manda a sus ángeles para darnos un mensaje a través de sus profetas. Y Dios envió una ayuda al pueblo de Israel. Esa es la misericordia de Dios a pesar de nuestro egoísmo, de nuestra maldad, a pesar de nuestra falta de misericordia. Dios siempre se acuerda de su pueblo y manda un libertador y manda ayuda para que nosotros podamos salir adelante. Y en la vida de Gedeón, Dios toca su vida a través de este mensaje y Dios escoge a un muchacho, a un joven, a un hombre pobre, a un hombre de no muy alta estima. Era un hombre que estaba escondido, que tenía miedo, inclusive hasta con ideas contrarias con respecto a Dios. Y vemos nosotros a este hombre que necesitaba urgentemente de la ayuda de Dios, porque en sus pensamientos estaba recordando la historia pasada del pueblo de Israel y él decía: bueno, pero si a ellos ayudó, ¿por qué ahora nosotros estamos en desgracia? ¿Por qué estamos pasando una situación tan difícil? Sin embargo, Dios le da una misión y le dice: tú serás el que saque a mi pueblo de Israel de la esclavitud y tú vencerás a un ejército de más de 100,000 hombres como un solo hombre. Increíble. Este hombre recibe una tarea increíblemente grande y él se ve abrumado por la situación. Y él dice: ¿quién soy yo para poder librar a mi pueblo? ¿Quién soy yo? ¿Acaso yo soy alguien para poder ayudar? ¿Acaso yo tengo talentos? ¿Tengo una gran sabiduría, una inteligencia? ¿Tengo una fortaleza, una fuerza para poder vencer a estos enemigos tan increíbles? Él está lamentándose y quejándose delante de Dios. Pero lo que me impacta a mí es la respuesta de Dios hacia este hombre. Y le dice en el versículo 17: y Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y herirás a los madianitas como a un solo hombre. Imagínense la respuesta de Jehová. Es cierto todo lo que decía Gedeón, de todas sus desgracias y de todas sus imposibilidades y su debilidad y su pobreza. Era cierto que él no podía hacer absolutamente nada. Humanamente viéndolo, ¿qué podía hacer Gedeón frente a toda esta situación? Pero Jehová le dijo: solo una cosa tú necesitas para esta empresa salir adelante. Y lo único que tú necesitas es que yo esté contigo. Si yo estoy contigo, tú no tienes absolutamente nada que preocuparte, ni de las armas para derrotar a tus enemigos, ni del dinero, ni de la alimentación. No vas a necesitar absolutamente de nada. Lo único que tú necesitas es que yo esté contigo. Y en estos días, mis amigos y mis hermanos, de gran crisis y de necesidad, nosotros vemos que los problemas nos abruman y las dificultades están a la izquierda y a la derecha. El día de ayer se escuchaba la noticia a nivel mundial de que el precio del petróleo había caído a precios negativos nunca antes vistos en la historia de la humanidad.
inclusive llegó a menos 37 dólares por barril. Es decir, que si usted quería comprar un barril de petróleo, en vez de usted dar dinero, le daban 37 dólares para que usted tenga el petróleo. Es decir, hemos llegado a una situación increíble. El presidente el día de ayer decía que el sueldo de los funcionarios públicos no volverá a ser el mismo, nunca más. De aquí en adelante van a haber recortes y van a haber dificultades y van a haber esto y va a haber lo otro. Y nosotros vemos como una montaña que viene sobre nosotros las dificultades, mis queridos amigos. Pero para salir adelante de toda esta crisis y de todas estas desgracias, ¿qué necesitamos? Nosotros solamente necesitamos una cosa. Y lo único que necesitamos es que Dios esté con nosotros. Jehová esté contigo, dice el texto de Jueces 6:16. Lo único que necesitaba Gedeón es que Jehová esté contigo, que el poder de Dios esté con nosotros. Si nosotros sentimos la presencia de Dios en nuestras vidas, seguramente nada, nada, nada nos faltará. Tendremos asegurado nuestro pan y tendremos asegurada nuestra agua y Dios nos protegerá de nuestros enemigos y saldremos adelante de esta crisis porque lo único que necesitamos es que Jehová esté de nuestro lado. Tristemente vemos que el pecado nos separa de Jehová y en Miqueas 7:2 decía que la misericordia o el misericordioso se fue de la tierra. Y hermanos, una falta de misericordia por los necesitados y por las personas que están en desgracia son rasgos no del carácter de Dios, sino del carácter del enemigo. Y si nosotros vemos que alguien está necesitado y hacemos nosotros la vista ciega para no ver o la vista gorda para no verles a las personas y pasar de largo, como en la historia del samaritano, nosotros nos vamos a dar cuenta que estamos pecando contra Jehová porque el Señor, díganme ustedes, mis amigos, ¿qué se guardó para sí? El Señor lo entregó todo. Él se dio a sí mismo. Vemos nosotros ejemplos grandes de desprendimiento. Lo contrario al egoísmo es el carácter de Cristo. Y tenemos que arrepentirnos de nuestros rasgos de carácter negativos y pedirle al Señor que así mismo como Él lo dio todo, nosotros también podamos darnos a nosotros mismos. ¿Qué es poder prestar algo o ayudar a alguien que lo está necesitando? Dice Jehová que si tú prestas al pobre, Él te lo pagará. Así es que no estás prestando al pobre, le estás prestando a Dios. Es posible que alguien no nos devuelva lo que nosotros le hemos prestado, pero le prestamos al Señor. Y el Señor seguramente nos devolverá, porque Él nos va a dar más de lo que nosotros nos imaginamos. Dice el Espíritu de Profecía que Él tiene 1001 formas de bendecirnos y de ayudarnos. Pero también el Señor está esperando que en estos días nosotros podamos ser misericordiosos y ayudadores con otras personas que lo están necesitando. ¿Viviremos vidas egoístas solamente para nosotros o compartiremos? Saben que el cáncer del egoísmo está haciendo que la presencia de Jehová se vaya de nuestras vidas. Cada día vamos a ser probados en este aspecto para ver si nosotros compartimos con los demás. Mis queridos amigos, quiero contarles una anécdota de cuando yo era niño. Cuando yo era niño, mis padres vivían en la ciudad de Guayaquil, yo estaba con ellos. Y cuando nosotros vivíamos en el centro de Guayaquil, mi papá por motivos de trabajo tenía que salir a lugares lejanos para poder trabajar y pasaba la casa sin la presencia de mi padre algunos días. Cuando mi papá estaba en la casa, yo sentía una paz y una tranquilidad. Pero cuando mi papá se iba, nosotros con mi mamá y con mi hermana sentíamos mucha angustia. Teníamos miedo de los ladrones o de la gente mala. En ese tiempo se escuchaban los casos de violaciones en las calles y todo. Y creíamos que sin la presencia de nuestro padre, nosotros íbamos a tener mucho peligro. Recuerdo en una noche que estábamos tan preocupados con mi papá, con mi mamá y con mi hermana, que nosotros atrancamos las puertas con los muebles
y colocamos, antes de dormir, atrancamos ventanas y puertas porque teníamos miedo que alguien iba a entrar en la casa. Inclusive recuerdo yo que pusimos nosotros unas tapas de unas ollas y unas cucharas grandes para que si alguien intentaba entrar, eso sirva como una alarma y si nosotros estábamos dormidos nos íbamos a despertar. Era lo que nos sucedía en la ciudad de Guayaquil. Pero cuando mi papá regresó de viaje, ya no atrancábamos nada, no poníamos tapas de ollas, nada, simplemente estábamos seguros en nuestra casa. Y yo como niño podía dormir tranquilo. Así es que mis queridos hermanos, lo único que necesitamos para que en nuestra vida no haya miedos, no haya temores, de que nosotros estemos tranquilos, es que la presencia de Jehová esté con nosotros, nuestro Padre Celestial. Si está ahora usted preocupado, si está angustiado, si tiene miedo del futuro y la ansiedad ha llegado a niveles tan altos que sentimos que no vamos a poder nosotros salir adelante de esta crisis, tal vez sea porque el Padre no está durmiendo con nosotros en nuestra casa. Si no estamos nosotros solos en esta vida. Y la mayor desgracia en tiempos de crisis es estar solos. Así es que Jehová le dijo a Gedeón, no te preocupes, Gedeón, de todo lo que te puede pasar. Si yo, que soy tu padre, estoy contigo, eso es lo único que tú necesitas para salir adelante de esta crisis. Queridos amigos y mis hermanos, este es el mensaje que les comparto en esta mañana, que Dios me ha permitido darles. Espero de que sea de beneficio y que sea una gran bendición para nosotros en nuestros días el poder sostenernos poderosamente del brazo de Jehová. Porque días muy tristes vienen. En Malaquías 4:1 dice el Señor que el día de Jehová está cercano. Y dice que será como un día de un horno. Y en el horno generalmente se prueba el oro para ver si es oro o para ver si es otra cosa. ¿Qué está saliendo de nuestras vidas en este tiempo difícil? ¿Será que estaremos nosotros abriendo la llave para que salga miel de abeja? Una miel para que todas las personas sientan lo dulce de la salvación. ¿O será que en nuestra llave del grifo está saliendo algo que no es muy agradable? Que Dios les bendiga y nos vemos en el siguiente video.